Bueno, vamos a seguir con estos tutoriales. Ahora vamos a tratar de personalizar el entorno de trabajo, pero a partir del menú de opciones. Voy a seleccionar unos objetos y vamos a entrar en opciones, que lo podemos hacer desde el botón. También lo podemos hacer desde herramientas opciones. Cualquiera de los dos nos va a llevar a este menú que va a permitirnos, por ejemplo, tener por un lado las opciones o propiedades referentes al documento en sí que estamos trabajando y por otro las opciones generales de Rhino. Vamos a ver las opciones o propiedades del documento. Por un lado tenemos la parte de anotación, donde lo primero que aparece son cotas. Las cotas van a aparecer eh, divididas en los distintos estilos. Vamos a trabajar con estándar, que es estas que están acá, y van a ver cómo si nosotros modificamos, por ejemplo, la cantidad, la precisión, y hacemos una vista previa, nos va a mostrar la medición de esa distancia, pero con una precisión de mayor o menor cantidad de dígitos después de la coma. Vista previa me da menos dígitos. Bien. La altura de texto lo puedo llegar a modificar, por ejemplo, vamos a exagerarlo, punto 3, vista previa, el texto cambia, no cambian el tamaño de las letras, pero sí cambió el tamaño del texto. Punto 18 era el original, vista previa. Hay otras opciones que se pueden modificar, como por ejemplo el tipo de punta que va a tener. Vista previa me va a mostrar un puntito. Ese punto también puedo modificar, por ejemplo, el tamaño. Bueno, vamos a dejarlo como estaba. Pueden ser otras puntas y eso va a cambiar el tipo de flecha que utilice. Estas son opciones de cotas. Si yo quiero modificar todas las opciones generales en cuanto a la visualización, puedo cambiarlo desde escala del espacio modelo y lo paso, por ejemplo, a 2, pongo vista previa y cambia el tamaño de flecha, el tamaño de cota, etc. Vuelvo a 1. Acá se maneja en qué ubicación está la alineación del texto. Encima de la línea de cota es arriba de la línea, en la línea era como estaba recientemente, y alineado a la línea de cota. Y horizontal a la vista siempre va a hacer los textos en forma horizontal. Yo utilizo en línea de cota, vista previa. El factor de longitud es un dato importante porque es la medición que actualmente se está teniendo en pantalla, puede llegar a ser modificado con respecto a lo que se expresa en el texto. Por ejemplo, el factor de longitud 1 es, acá mide 3,85, muestra 3,85. Si yo lo duplico, la vista previa me va a dar 7,70, el doble, ¿sí? O si yo digo que sea la mitad, en vez de 3,85 me va a decir la mitad. Factor 1 es que lo que mide lo muestre, la altura, etc. Las directrices son estas. Y también puedo cambiar, por ejemplo, el tipo de flecha de referencia. Ahí se ve que tiene otra flecha. Esa flecha puede cambiar y también puede llegar a cambiar el tamaño de esa flecha. Vamos a poner una que sea más visual, vista previa, ahí la tenemos. Podemos cambiar también el tamaño, vista previa, y ahí se modificó. Volvemos a la flecha original y a la medida original. Vista previa. Bien, esto es en cuanto al tema cotas. Después tenemos tramas, tenemos tipos de línea, la escala, que se está manejando el tipo de línea. El tipo de línea, fíjense, continua. Acá dice que el patrón no aparece nada. Sin embargo, si elijo otra, esta que dice con guión, me muestra un patrón de 5 encendidos, 5 apagados, 5 encendidos, 5 apagados. Esta oculta es más chiquita y me dice 2 encendidos, 2 apagados.
Y la de puntos me muestra 0 encendido, 1 apagado. O sea que por un tramo de 1 esté apagado, por un tramo de 0 esté encendido. ¿Sí? Esto es la forma en la que se construyen las líneas. Después hay otras opciones dentro de lo que es el documento y es las unidades que estamos utilizando, y nosotros en este caso pedimos utilizar metros. Yo trabajo con metros. Si trabajamos en forma decimal o fraccionaria, etcétera, ¿sí? El modelo es el espacio que estamos trabajando aquí. El diseño es la hoja de impresión, después lo vamos a ver. Opciones de Rhino. Estas son opciones generales que se van a repetir a lo largo de los documentos. Si yo modifico esta, cuando ingrese un nuevo documento, estas modificaciones que tomé acá se van a ver. Por ejemplo, la apariencia es el aspecto que toma Rhino. Esta parte de acá habla de la línea de comandos, o sea, de este punto que está acá. Si yo quiero cambiar el color de fondo, lo puedo hacer a negro, por ejemplo, pero tengo que cambiar también el texto y lo voy a hacer en blanco. Y ahora tengo la línea en negro y en blanco el color. Acá se está trabajando otra cosa que es el fondo de pantalla, la visualización de los objetos, los seleccionados, los bloqueados, cómo aparecen las capas nuevas, con qué color. Otras opciones, por ejemplo, el color de la ventana, son estas ventanas de acá. Bueno, vamos a ver algunas, pero ustedes pueden llegar a probar otras en sus computadoras. Por ejemplo, puedo decir que yo quiero trabajar con fondos rojos. Lo puedo hacer. Puedo decir que quiero trabajar con un fondo negro, como antiguamente se trabajaba en AutoCAD. Hay que tener en cuenta cómo va a ser el texto. Yo trabajo con un color por defecto, que es un color gris. Es por una cuestión de descanso de vista. Estos, recuerden, son los objetos que habíamos seleccionado. Los seleccioné para poder visualizarlo acá. Los objetos seleccionados pueden llegar como a tener este color de visualización o bien otro que yo elija. Vamos a poner uno diferente y entonces cuando seleccione un objeto se va a ver del color que tengo en este punto seleccionado. Los objetos bloqueados, recuerdan que en un tutorial anterior se habían visto que tenían un color gris, parecido al fondo como para que se pierda de alguna forma. Más abajo tenemos colores de ventanas, es estas ventanas que aparecen acá. En este momento aparece un color gris claro, vamos a cambiarlo por un gris un poco más oscuro. Y esto es como si fuese un degradé, fíjense acá arriba, vamos a hacer un degradé en azul. Y ahí lo vemos. El color que vamos a dejar es que vaya de gris a blanco. Y así tenemos esta ventana de acá arriba de esa forma. Todo se puede llegar a modificar, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que después los textos que queden ingresados ahí estén en un color en contraste como para poder verlos. Otras características, además, acá tenemos apariencia, lo vamos a guardar. Vamos a ver el tema archivos. Archivos va a modificar, va a trabajar, por ejemplo, dónde se encuentran las plantillas, cómo se guardan los archivos de seguridad, qué nombre tienen. Guardar cada son los archivos de seguridad. Uno puede decir que los quiere guardar cada 5 minutos, cada 10 minutos, vamos a poner cada 8 minutos. ¿Dónde quiere guardar los archivos de seguridad? O sea, si se nos cuelga la máquina o algo, cada 8 minutos tuvimos una copia de seguridad y vamos a poner que las copias de seguridad se guarden en el escritorio, ¿sí? Entonces yo voy a tener un archivo que va a ser una copia de seguridad e inclusive con qué nombre uno quiere que se guarde. Entonces puedo ponerle Rhino Autosave o el nombre que yo quiera. Copia de seguridad, por ejemplo, guardar. Y eso queda ahí.
Bueno, otras opciones que vamos a ver, ayudas de modelado. Las ayudas de modelado son, por ejemplo, activar forzado a la grilla, que es la tecla F9, trabajar entre puntos de grilla. Forzado de modo ortogonal normalmente el ortogonal es cada 90 grados. Yo lo establecí cada 45, pero puedo decir que cada 15 grados tenga mi ortogonalidad. El de mejor uso para mí es el de 45 porque yo trabajo en 0, 45 o 90 grados. Entonces 45 grados es bastante útil. Hay otros detalles más, visualización de referencia a objetos, negro sobre blanco, etcétera, etcétera. Smart Track. Activar Smart Track es esto que aparece aquí abajo. En este momento está activo. Y el activo de Smart Track es para poder hacer objetos, poder dibujar en referencia a puntos de un objeto, aunque esté alejado de lo que nosotros tengamos que dibujar. El retraso es para que se active o se desactive un punto de Smart Track. Yo lo voy a poner en 150 para trabajar que más rápido se me active el Smart Track. Es un punto de referencia que me traza una línea imaginaria, una línea que la veo, pero es nada más una línea de referencia. Eso es Smart Track. Bueno, leyendas del cursor, activar leyendas del cursor, por ejemplo, en referencias a objetos, en puntos, en distancias, etc. Eso es para cuando yo estoy encima, por ejemplo, o acercándome, que me diga punto final, punto medio, punto cercano, etc. Vamos a poner que active referencias del cursor a referencia de objetos. También cuando yo quiero selecciono una línea, me puede medir la distancia, etc. Gumball, en un tutorial anterior, son esos ejes que aparecen X, Y y Z para poder desplazar, mover y deformar objetos. Las barras de herramientas son las barras que aparecen por aquí. Y acá puedo activar o desactivar algunas barras de herramientas. Puedo abrir barras de herramientas que tenga guardadas o guardar las que estoy usando actualmente. Puedo pedir guardar, por ejemplo, archivo, guardar todo, y todas las barras de herramientas quedan guardadas en un lugar específico. Yo lo tengo en un sitio en Dropbox porque así lo comparto con varias computadoras. El tipo de tamaño que va a tener la barra de herramienta. Puedo pedirle que las barras de herramienta sean grandes, chicas, medianas. Trabajamos con medianos y trabajamos con computadoras con buena visualización. Bien. Acá hay algo interesante, por ejemplo, general. Dice, no repetir estos comandos. Normalmente cuando nosotros presionamos el botón derecho del mouse, se repite un comando que por lo general es el último comando que utilicé. Y acá me dice que no repita el comando pop-up, que no repita el comando menú emergente, que no repita pausa, que no repita enter. Pero los más interesantes es que no repita undo, deshacer, que no repita zoom, están más abajo, ¿sí? Capturar pantallas, bueno, eso lo puedo llegar a definir todo acá. Hay comandos como por ejemplo deshacer, que yo no quiero que se repitan una y otra vez por las dudas, que empiece como a eliminar objetos que estuve dibujando y por error voy con botón derecho y voy repitiendo. No, que no me repita por ejemplo deshacer o zooms. ¿Está? Así que es interesante verificar esto de no repetir este comando.
Vamos a ver otras cosas como por ejemplo el menú de selección, por ejemplo el tamaño que tiene el cursor para ir seleccionando objetos. Vamos a ver ratón, vamos a ver esta opción. Selección grupos con el ratón. Combinado es esto de hacer ventana o captura de acuerdo a lo que me es más útil. Bueno, esto es combinado. Si no, yo solamente puedo decir que mis selecciones sean solo por captura, o sea, que atraviesen, o bien por ventana, solamente objetos que entren dentro de la ventana. Yo uso combinado porque me permite ser más flexible. Voy de izquierda a derecha o bien de derecha a izquierda de acuerdo a cómo quiero seleccionar. Hay acá una opción que dice botón del medio del ratón. La ruedita tiene una opción que es cliquear. O sea, cuando uno cliquea en la ruedita tiene una función en particular. Y acá dice que me muestre un menú que se llama pop-up. Yo acá puedo decir que me muestre un menú, por ejemplo, el menú estándar. Default, vamos a ver el menú o principal, estándar o principal se llama. Bueno, puedo elegir el menú que quiero que cuando aprieto la ruedita se despliegue. Yo tengo este menú pop-up que es muy interesante porque lo puedo personalizar. Pero puedo decir que me despliegue este menú si me resulta más cómodo que me despliegue este menú. Ya vamos a ver en un tutorial cómo personalizar herramientas, menús y botones. Manipular vista hay que activarlo, no viene por defecto. Manipular vista me permite que con el botón del medio del menú del ratón pueda hacer paneos, encuadre, o sea, mover el objeto. La tecla Alt funciona para rotar y la tecla Control funciona para zoom. Nosotros vamos a poner encuadre porque es paneo. Bueno, vamos a ver otras cosas, alguna cosa más interesante y después ya salimos de opciones. Igual hay muchísimas opciones para detallar. Por ejemplo acá, de qué forma se visualiza la vista, modos de visualización, y acá me muestra los distintos tipos de visualización de la pantalla. Por ejemplo, si es en modo estructura alámbrica, qué características tiene, si el renderizado, si tiene sombras o si muestra las luces, etc. Bueno, estas son algunas opciones del menú. Una vez que yo defino esas opciones, al dar a aceptar, eso queda grabado en el menú. Y como había dicho, hay una opción que es que tienen que ver con este documento en sí y otras opciones que tienen que ver con todo el Rhino 0. O sea, las que modificamos para este documento, por ejemplo, tenían que ver con las cotas, tenían que ver con las alturas de texto, etcétera. Pero para todo el documento quedó, por ejemplo, la visualización, el movimiento del mouse, los zooms, la visualización acá en el tipo de estructura alámbrica, etc. Bueno, esto fue todo en lo que es personalización de las opciones. Muchas gracias.